Pasa a vosotros, hermanos. El pastor Gamaliel Calderón Mata de Mexicali, Baja California, México, transmitiendo la tacita de café, cuyo titular es el pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Estamos esperando que el pastor Osvaldo se haga presente aquí en Radio Integral México, Colombia, que le llegue la invitación para seguir con nuestro recorrido en el libro de Hebreos. No sé si tenga yo que invocar las palabras cabalísticas Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y el pastor Osvaldo aparecerá como por arte de magia, aunque todavía no lo veo. Adelante, pastor Osvaldo, le doy el cambio aquí en sello para ver si ya le llegó la notificación. Aquí tenemos al pastor Osvaldo arribando, lo cual quiere decir que lo agregamos. Agregar al pastor. Y debe aparecer el pastor como por arte de magia. A ver, pastor, aquí lo tenemos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, pastor? ¿Listo? ¿Me escucha? Muy buena tarde, saludo cordialísimo para usted, pastor Gamaliel, y para todos los demás que nos están acompañando aquí en esta emisión de la tacita de café. Es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes la bendita palabra de Dios. Así que bienvenido, café en mano, y por acá con mucha amenaza de lluvia, truenos, relámpagos, pero estamos contentos. Qué bueno, pastor, es un gusto poder mirarlo. Cada día, fíjese que mi familia lo extraña, dice, oiga, cuando se fue el pastor Osvaldo, extrañamos aquí a Osvaldo Arias. Y yo también quisiera tenerlo más cerca para invitarlo a comer y compartirle algunos triunfos que tenemos aquí en la iglesia, pastor. Amén. Y sé que usted también tiene triunfos que comentar. Es un honor estar con el pastor Osvaldo en cabina para hacer el recorrido del libro de Hebreos. Pastor, usted dice que me pase el balón. ¿Será posible que yo pueda decirle al pastor, a ver, abra la Biblia y léame ahí, por favor, para hacer el comentario? Cambio. Por supuesto, pastor, usted ordena y yo obedezco. No olvide que la Biblia dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que eso es importantísimo. Claro que sí, pastor. Usted me dice, léame. No tengo la versión, bueno, me tocaría, si usted me advierte, ya con la amada versión antigua, pero tengo las versiones, en este caso la TLA, tengo la NTV, Dios habla hoy, y la versión internacional aquí para leerle. Cuando usted diga texto y todo lo que mande, para servir estamos. Cambio. Bueno, pastor, no sé cómo vaya a salir el programa porque usted siempre había pateado el balón y yo estaba muy contento con el sistema. Bueno, hacemos un switcheo, un cambio. Pastor, hemos estado hablando de la autoría del libro de Hebreos. Yo me sostengo que es el apóstol Pablo, por muchas razones que van a ir brotando en la carta. Una de ellas dijimos, saluda a Timoteo. No vamos a decir que Pedro andaba con Timoteo, o que Pablo, o que, por ejemplo, Santiago anduvo con Timoteo. No. Sabemos que Timoteo era discípulo de Pablo, y la sola mención de Timoteo, pues ya es para mí bastante, ¿no? Pero por otra parte, pastor, creo que no había instrumento escogido como Pablo. Fariseo de fariseos, instruido en la ley, doctor de la ley. Pedro, sin llegar a insultarlo, era un hombre de pueblo, era un pescador rudo que yo creo que no dominaba este asunto del tabernáculo, la disposición de las mesas, los candelabros. Pastor, no es lenguaje de Pedro ni ámbito de Pedro, tiene que ser de Pablo, pastor. Bueno, ese es mi primer comentario. Cambio. Totalmente de acuerdo. Y otras pruebitas por allí que pues las hemos comentado, pero en esencia, para decirle a nuestros hermanos a quienes estamos saludando desde ahora, nuestro propósito es extraer de la carta a los hebreos aquellas enseñanzas, para mí una tan importante que es ratificar mi fe, en la convicción, la necesidad de mantenerme creyendo en Jesucristo. Esa es la principal razón que no hay salvación sino única y exclusivamente a través del Señor Jesús. Y la número 2, la advertencia, porque no hay nada más bonito que esas señales
usted que es un conductor así de rápido, esas señales preventivas que le dicen a uno, curva peligrosa, puente angosto, media calzada o media vía, todas esas cosas preservan nuestra vida física, pero aquí estamos hablando de la vida eterna. Así que, pastor, contento. Permítame saludar gente. A mí me encanta la gente fiel, la gente que es muy consecuente, que va para allá. Juan José Barrera Valencia, saludo cordial. A Ociel Bernardo también. Allá tiene usted a Hernández Sandoval Sergio. Aurora Córdoba, os saludo cordialísimo. A Guillermo Martín. Al pastor Alonso Franco Valderrama. A Flor Esmila Muriticá en Bogotá. Y a Ruth Castillo. Me da la impresión que Ruth Castillo es la hija del tío, yo a todos mis tíos los quise, pero en especial al tío Pablo. Si es Ruth, bienvenido. Y le digo, pastor, es un milagro. Cambio. Muy bien, pastor. Yo a mi vez saludo a Osvaldo Arias, René García, asistente y colaborador, amigo de nosotros. Saludos. Nos vamos adelante con este segundo precioso libro del Nuevo Testamento. Mire, René nos está siguiendo. Un saludo, René. Sergio Sandoval presente, espero que esté retransmitiendo. Ahora Córdoba, Guillermo Martín y Ricardo Ramírez. Qué bueno, Ricardo Ramírez es un miembro de la congregación, dice, todos los días lo oigo, pastor, ahí estamos fiel. Qué bueno, la palabra de Dios es poderosa. Pastor, después que el autor presenta a Jesucristo como más excelente que los profetas, el mensaje del Hijo, más excelente que los ángeles, todas las características, termina diciendo, pastor, en el verso 13, pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese que a ningún ángel se le dijo esto, siéntate a mi derecha. Cuando uno se sienta a la derecha de un personaje, quiere decir, te estoy dando el lugar el mayor lugar que te puedo dar es a mi derecha. Por eso usted se sentó con los pastores allá, pastor. Bueno, se sentó frente de mí porque pero yo lo tenía ahí presente a mi derecha. Dije, miren, aquí está el pastor Osvaldo, le estoy dando el mayor lugar que le puedo dar. Entonces, siéntate a mi diestra. A ningún ángel se le ha dado ese lugar de autoridad, pastor. Y entonces en el verso 14 dicen, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Aquí está un planteamiento bien interesante, pastor Osvaldo. Quiere decir que Jesucristo no es un ángel. Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado, pero que le dieron el lugar de autoridad. Siéntate hasta que yo derrote a todos tus enemigos. Pastor, parece que está citando un salmo. Está citando el Salmo 110. ¿Por qué no le da lectura, pastor, al Salmo 110, por lo menos en dos versiones, para sacarle jugo aquí a la carta a los Hebreos? Cambio. Bueno, aquí voy a buscar en la versión internacional el Salmo 110, el versículo, ¿cuál sería, pastor Gamaliel? ¿Qué versículo sería del Salmo 110? Cambio. Creo que todo el Salmo 110 es cortito, pastor, y es de rápida lectura, se refiere a ese lugar de preeminencia que tiene el Hijo de Dios. Adelante, todo el Salmo, cambio. Bueno, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de su cetro, domina en medio de tus enemigos, tus tropas estarán dispuestas en el día de la batalla, ordenará en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibí el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer.
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones, amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá un arroyo y junto al camino, y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Aquí encuentro, pastor, que hace dos referencias muy significativas. Es el versículo número 1, Salmo 110:1, que es el que está citando aquí el escritor de la carta a los Hebreos, y también va a citar el versículo número 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, un tiempito aquí mientras le busco otra versión en cambio. Correcto. Observen, hermanos, el ojo del pastor Osvaldo. Sí, ahí está la referencia en el 1 y en el 4. No se le pasó, pastor, que se menciona el sacerdocio del Hijo de Dios, según el orden de Melquisedec, que va a aparecer en el libro de Hebreos más adelante. Este escritor del libro de Hebreos conoce el Antiguo Testamento al dedillo y está citando el Salmo 110. Es bien interesante, pastor, que se habla como de que hay una guerra que pelear, pero está el sacerdocio. El hijo tiene un ministerio sacerdotal, pero al final tiene un ministerio de guerra, pastor, aplastar a sus enemigos. Esto nos habla de la primera venida, donde viene como cordero y ofició delante del Padre la expiación. Pero la segunda venida no viene como cordero, viene a aplastar cabezas, viene a llenar la tierra de cadáveres. Pastor, esto es tremendo, cambio. Y escucho su comentario de la siguiente versión, cambio. Bueno, voy con la siguiente versión. Dice, mi Dios le dijo a mi Señor el Rey, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Que Dios te permita derrotar a tus enemigos y extienda desde Jerusalén el poder de tu reinado. Que tus soldados te juren lealtad sobre los cerros de Dios en el día de la batalla, cuando salga el sol, se renuevan tus fuerzas. Dios ha hecho un juramento y lo cumplirá. Tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Mi Dios está a tu derecha y siempre te ayudará. Cuando manifieste su enojo, aplastará reyes y gobernantes, juzgará las naciones y por toda la tierra amontonará cadáveres. Junto al camino el rey apagará su sed con el agua de un arroyo. Así recobrará las fuerzas. Aquí tenemos en la TLA la lectura del Salmo 110. Salmo. Bueno, ahí parece que se congeló la imagen de aquí de la emisión en Facebook, pero aquí estamos en sello todavía, pastor. A ver, contésteme si me sigue viendo en Facebook, cambio. Bueno, parece que el pastor Osvaldo salió de línea. Entre tanto, saludo a nuestro hermano Sergio Hernández. Sí, pastor, aquí retransmitiendo hasta que nos digan que ya no se puede. Bueno, hasta donde sea posible. A ver, pastor Osvaldo, lo encuentro en la sala de sello. Dígame si está en la salita de sello para volverle a invitarlo acá a la emisión en vivo de Facebook. Adelante, pastor, cambio. Sí, señor, ya nos retornó aquí una vez más la conexión y nos toca volver a reiniciar porque se salió de Facebook, pero ya estamos en serio, cambio.
Muy bien, pastor. No lo veo en la emisión de Facebook, así que trate de buscar. Yo estoy transmitiendo en vivo. Trate de ingresar y en cuanto lo vea yo, lo invito. Ahí lo tenemos. Aquí está el pastor Osvaldo de nuevo ingresando. Lo agregamos y como por arte de magia aparece Kalamazuca Fufu. Ah, no, ese es de los magos de aquí de los circos, pastor. Le doy el cambio ahí. Bueno, bueno, ya estamos aquí de nuevo. Esto como hay un buen tiempo de lluvia y todas estas cosas, entonces hace que se den estas situaciones, pero aquí estamos con la ayuda de Dios para llevar adelante el programa, Pastor Gamaliel. Aquí estamos, en la lucha y en las pruebas, pero aquí estamos. Cambio. Correcto. Entonces, a ningún ángel se le dio este lugar de autoridad. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno, ni a Miguel, ni a Gabriel. Porque esto de siéntate a mi diestra, pastor, la Biblia dice que Jesucristo actualmente está sentado a la diestra del Padre, así literalmente dice, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sí sería bueno que nos leyera Hebreos 10, verso 10 al 14, pastor. Hebreos 10 al 14, para que quede claro esto de siéntate a mi diestra, porque los testigos de Jehová han hecho toda una doctrina falsa de este texto. Ellos dicen que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre en 1914, que fue entronizado rey. Pero claro, eso lo dijeron cuando les falló la profecía de que en 1914 vendría el fin del mundo. Como no vino el fin del mundo, entonces se inventaron para no quedar mal. Es que sí hubo un acontecimiento, pero sucedió en el cielo cuando Cristo fue entronizado rey. Y usan este texto, siéntate a mi diestra. Pero la Biblia está diciendo cuándo se sentó. Hebreos 10, del 10 al 14, pastor, adelante, cambio. Bueno, aquí está. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Cambio. Míreme arcaica, Reina Valera, pastor, dice, pero en el verso 12, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado. Fíjese el tiempo de la expresión, está sentado a la diestra de Dios. Fíjese, si en el tiempo de Pablo o en el tiempo del escritor de la carta ya estaba sentado, después de haber, pues, ¿cómo que se lo entronizaron en 1914? Su comentario, cambio. Es que no en vano, las Sagradas Escrituras, cuando son estudiadas, analizadas, nos sacan de errores, de enseñanzas que han sido acomodadas para tapar equivocaciones doctrinales y ciertas, pues sí, enseñanzas que los grupos han establecido y que cuando han fallado, porque comenzaron con la venida del Señor y entonces no se dio, pero no solamente son estos, hay otros grupos también que tienen estas dificultades. Usted sabe, pastor, que aquí nosotros tenemos una limitación de nombrar grupos más cuando estamos transmitiendo. Entonces, pues ahí nos toca dejar, como decía un humorista, investíguelo usted. Cambio. Sí, definitivamente, pastor. Entonces, volviendo al libro de Hebreos, está el escritor diciendo, ningún ángel ha tenido esta preeminencia
Qué raro, pastor, qué raro que las doctrinas de los testigos de Jehová, me maravilla que todo viene diametralmente opuesto a lo que dice la Biblia. Jesucristo resucitó corporalmente, ellos dicen no. Jesucristo es el Hijo de Dios, y al ser Hijo de Dios es parte de la divinidad o la divinidad misma. Ellos dicen no, Él es un ángel, es el arcángel Miguel. Cuando la Biblia dice a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Entonces, pastor, y aquí miren, este mensaje yo batallé para analizarlo, para asimilarlo, porque yo antes creía, no sé, y quiero preguntarle si usted en los inicios de su vida pensaba que los ángeles eran más que nosotros. Yo pensaba que el grupo angelical, ángeles, querubines, ya ve que la Biblia habla querubines, serafines. Yo decía, pues nosotros somos una como subcultura, no subcultura, sino una subcreación. Ellos están en una escala más alta. Cuando ya empecé a estudiar el libro de Hebreos, especialmente Hebreos 1, 14 y 15, Hebreos 1, 14 y el verso 1 y 2 del capítulo 2, me di cuenta que el ser humano está llamado para ser más que los ángeles, pastor. No sé si usted tenía la misma idea o ahora qué es lo que cree usted sobre este punto. ¿Quién es más, los ángeles o nosotros? Cambio. Pues mire, pastor, que yo creo que la mayor parte de nosotros pasamos por eso porque le hablan a uno de la pureza de los ángeles, de la santidad de los ángeles, que los ángeles están con Dios, que está el ángel de la guarda, que fue un ángel el que trajo el mensaje a la Virgen María, que fue un ángel el que trajo el mensaje a Daniel, y uno llega a pensar que un ángel es muy superior a nosotros. Solo cuando se analiza la palabra de Dios y sobre todo la carta a los hebreos, uno encuentra que la diferencia entre los ángeles y nosotros es uno, ningún ángel fue creado a imagen de Dios. Dos, por ningún ángel el Señor Jesucristo hizo sacrificio para redimirlo. Entonces, nosotros llegamos a valer más que los ángeles. Y eso es importante que lo entendamos. Porque el apóstol Pablo les dice, bueno, ¿a cuál de los ángeles Dios mandó que se sentara a su diestra? ¿A cuál de los ángeles Dios exaltó? ¿A cuál de los ángeles no? Y sí al Señor Jesucristo. Y algo bien interesante. Él vino, digamos, en una dimensión espiritual, pero cuando regresa, después de resucitado en su cuerpo glorificado, fíjese que se hace semejante a nosotros. Y ya dice, mire aquí las heridas, ve aquí y habla que fue conocido por los discípulos después de resucitado. Y luego el apóstol dice, y le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Cambio. Sí, pastor, esto debe servir para elevar nuestra autoestima. Claro. Porque aquí está el Hijo de Dios. Y si los ángeles, mire, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Pero nosotros, pastor, somos hijos de Dios por la sangre de Jesús. Y luego dice, y si hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, si uno se pregunta, ¿qué es lo que va a heredar Cristo? Pues dice en el verso 2, que lo constituyó heredero de todo. Y si Él va a heredar todo, y yo soy coheredero con Él, y los ángeles no van a heredar con Él, pero yo sí soy coheredero con Él, pastor, entonces quiere decir que no soy cualquier cosa. Soy redimido por la sangre de Jesús, y esto me llena de mucha emoción, pastor. La pregunta que se hace aquí, entonces, ¿qué son los ángeles, pastor? Verso 14, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Me gustaría que en las diferentes versiones leyera a ver cómo dice administradores, porque mi arcaica Reina Valera dice, estos son administradores, es como gerentes, como supervisores, pero el hijo heredero es más importante que el supervisor. Pero ¿cómo dicen las versiones, pastor? ¿Administradores? ¿Cuidadores? ¿O cómo dice? Hebreos 1:14, cambio. Bueno, le leo en la TLA que dice, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios,
y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Luego en la NTV dice, por lo tanto los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Y Dios habla hoy, dice, porque los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir herencia y salvación. Dos cosas, pastor. Una, que lástima que haya gente que está conduciendo a otra gente a que adore a los ángeles, a que haga altar a los ángeles, a que tenga confianza en los ángeles y no en Dios. Cuando yo tengo la confianza en el que manda, Él dice a uno de sus ángeles, se va para guardar a Osvaldo Arias, para que viaje, para que esté, bueno, y yo creo, no los he visto, me gustaría verlos, pero sé que han habido en mi vida cosas sobrenaturales en cuestión, por ejemplo, de la carretera, porque son cosas que uno no puede explicar, pero que la gente muchas veces dice, ¿qué va? Eso es aquí para echarle un poquito de cuento. Bueno, saludo a Ruth Castillo, Miguelito Cortés, no sé si sea Miguel Cortés el que yo conozco, Luz Marina Díaz, está William Martínez y Andrés Doloroso, pastor, traductor, tal vez cuando usted venga lo va a conocer. Así que hay buenas cosas, pastor. Los ángeles son administradores, los ángeles son ministros o sirvientes, los ángeles son ayudantes y Dios los puede encomendar a que nos sirvan a nosotros. Cambio. Esto es tremendo, pastor. Esto es tremendo. Mire, me llamó la atención cuando usted dice en la carretera. Pues quiero decirle que hay Biblia para eso. Porque dice la Biblia en el Salmo 103, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O sea, cuando sale. Y luego, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedras. Se está refiriendo a la locomoción, al camino, al viaje. No vayas a chocar. ¿Cuántas veces hemos oído testimonios, pastor, que nos han librado? Ahora bien, me decía una hermana, voy a orar para que el Señor envíe ángeles. Le dije, no ore para que envíen. Si el Señor se esperara que usted orara para que los enviara, ya no te hubiera mandado el diablo. No, le dije, Él los envía, dice, a sus ángeles mandará, claro, acerca de ti. O sea, ellos están adelantados. Y si el diablo quiere causarnos un daño, pues obviamente que no se va a esperar el Señor a que oremos nosotros. Ya nos tienen guardados, pastor. Desde niños ya nos tienen cubiertos, nos tienen protegidos. Ahora me gustó la versión que dice sirvientes, no para subajar a los ángeles, pero para entender que los importantes, los herederos, somos nosotros. Aquí quiero ejemplificar, pastor, con el pasaje de Génesis 24, si usted me lo permite, solamente para hacer como una comparación de lo que es un sirviente, un administrador, para compararlo con lo que es el niño heredero, que no ha recibido la herencia, pero está siendo cuidado por el administrador. Por favor, pastor, Génesis 24, del 1 al 8, vamos a sacar ahí una comparación muy especial y lo escuchamos. Cambio. Abraham estaba ya entrando en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo, Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no? Hasta el versículo número, ¿qué, pastor? Hasta el 8, pastor, por favor, cambio. Bueno, versículo 5. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera.
debes llevar a mi hijo hasta allá. Le replicó Abraham, el Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mis padres y de la tierra de mis familiares, y bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traerte allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. Cambio. Mire, pastor, yo pudiera formular algunas preguntas. Isaac es un joven, ahí está el administrador o el sirviente. Dice que él era el que le administraba todo, pero no era el dueño, no era el heredero. El heredero era Isaac. Entonces el sirviente está trabajando para el padre, pero a favor del hijo. De hecho, hay un pasaje donde dice Abraham, yo ya soy viejo, Señor, y va a heredar un nacido, porque la ley decía pues que el que nació ahí primero, y el siervo nacido en casa se iba a quedar con todo. Y dijo el Señor, no, yo te sacaré una simiente y no te heredará sino alguien que saldrá de ti. Entonces, pastor, los ángeles son como este administrador que aunque administra las cosas de Dios y conocen, ya ve que se le aparecieron a Daniel, a Abraham, a María, para el nacimiento de Jesucristo, y cantan y hacen muchas cosas los ángeles, pelean las batallas de Jehová y todo, pero están trabajando para los herederos de la salvación, que somos nosotros, pastor. Entonces yo preguntaría, ¿quién es mayor, el administrador o el heredero? Cambio. Pastor, por supuesto el heredero, eso mismo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, dice que es el heredero, aunque siendo niño no recibe la herencia, llegará el momento en que la va a recibir. De lógica, así puede ser un niño, tiene autoridad sobre el administrador o el siervo o el esclavo más grande que hay allí en la casa, porque el hijo es el hijo. Entonces, como iniciamos esto hablando de los ángeles, los hijos de Dios, los que somos a semejanza de Dios, por quienes el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, somos nosotros, no los ángeles. Cambio. Y ahí está el secreto del plan de Dios. Porque enseguida, pastor, que dice, bueno, ellos son espíritus administradores. Entonces, pastor, ¿qué se desprende de esto? Pasamos al capítulo 2. Si ellos son espíritus administradores, Hebreos 1:14, y están trabajando a favor de los que vamos a heredar la salvación, por eso, pastor Osvaldo, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea acaso que nos escurramos. Esta llamada de atención es como decir, pastor, ¿acaso no te has dado cuenta que eres heredero del universo juntamente con Cristo? ¿Que no te has dado cuenta que tu lugar es mucho más que los ángeles? Por esta causa, por tanto, es necesario que le echemos más ganas, pastor, que atendamos a las cosas que hemos oído, porque si la palabra dicha por los ángeles y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, entonces ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Es decir, pastor, que no se trata de solamente decir, no, pues ya me redimió Cristo, ya dejé la cerveza y ahora estoy aquí glorificando el nombre de Jesús. No se da cuenta de su llamamiento, no se da cuenta que después de la resurrección vamos a poseer el reino de los cielos, que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y que vamos a ser reyes, sacerdotes juntamente con Cristo. No es poca cosa en lo que estamos envueltos, pastor Osvaldo. Cambio. Sí, yo haciendo un resumen, miro del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, que el escritor dice, les voy a hablar de alguien que es superior de lo que hablamos en el anterior programa.
superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Melquisedec, superior. Y luego aquí llega en un paréntesis como una advertencia muy solemne. Y es donde les dice, bueno, ojo con estar descuidados, con no valorar lo que ustedes tienen. Porque si la palabra dicha por los profetas, por Moisés y por los ángeles fue muy, pero muy oída y obedecida, y la desobediencia recibió castigo, recibió su merecido, ¿cuánto mayor cuidado o atención tiene que haber cuando el dueño, como diría un mexicano, el mero mero habla? Así que ustedes deben de estar muy, pero muy atentos, porque recordemos que el propósito de escribir la carta a los hebreos es que ellos, ante la presión que estaban recibiendo, la burla, bueno, todo eso que viene por ser cristiano, querían regresar a la antigua ley. Eran ni siquiera, estos estaban con un poquito más justificados que los Gálatas, porque los Gálatas era por cuento, como sucede ahora con los famosos mesiánicos y todo eso, es por cuento, por chiste, por allá, no por persecución. Estos era por persecución, y ni siquiera por persecución el Señor les dice, bueno, justificable, métanse allí a su antigua religión y no van a tener problemas. Mira lo que pasa en Chiapas, que mueren congregaciones completas de hermanos allí, pero firmes, que son indígenas y todo lo que quieran decir, pero tienen en su mente, en su corazón a Jesucristo, y han entendido que solamente a través de él hay salvación, y no van para atrás, van para adelante. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta, que aquí tenemos una primera advertencia, Pastor Gamaliel. No se ponga perezoso, no se ponga descuidado, no se haga usted el que le habló que está como liviano en la palabra, porque si lo que se escuchó a través de ángeles fue importante, cuanto más cuando ha hablado el Señor, el que manda, el mero mero, cambio. Sí, pastor, la advertencia está tremenda. Dice que ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, o sea, por el Señor Jesucristo, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí hace referencia a que Cristo viene, y es que, pastor, cuando se aparecía un ángel allá en el Antiguo Testamento, pues sí, el ángel se le aparece en la zarza, le habla, pero nadie se dio cuenta. Estaba solo Moisés. Se aparece el ángel a Manoa, primero a la mujer y luego a Manoa, pero no había esta confirmación de Dios tan clara, con señales, con milagros, con prodigios, y mucho menos que toda la iglesia estuviera envuelta en eso. Era muy específico el milagro, ¿no? Pero ahora cuando Cristo baja y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, dice que derrama el Espíritu Santo y entonces confirma la palabra con las señales que se seguían. Dice, cuando ascendió a los cielos, ellos volvieron y esperaron la recepción del Espíritu Santo, y entonces el evangelio está confirmado, pastor, por diversas maravillas y repartimientos. Estamos bien comprometidos. Mire que cuando uno cree por fe, bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero a los que les ha tocado ver el milagro de Dios, pastor, ¿cómo van a escapar? ¿Cómo es posible que ven la sanidad, que ven la liberación de los demonios, que ven la sanidad de la mente de un loco, y dice, bueno, yo soy testigo del poder de Dios? Pues más comprometido estás, porque la palabra es verdadera, está confirmada. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a portar livianamente? No, pastor, la verdad que el evangelio es algo serio, y dijo el Señor, más les valiera no haber nacido, perdón, no haber oído, que haber oído y devolverse del santo mandamiento. Cambio. Bueno, pastor, hay un buen número de hermanos que están a través de Sello. Estamos en la mitad del programa,
hágame el favor y me les da la oportunidad de saludar, Sí. de hablar y decirle a quienes están aquí por Facebook que nos escriban ahí, abajito dice, escriba un comentario, un saludo, un reporte. Eso va enriqueciendo el programa. Y los que están aquí en serio, no pierdan esta gran oportunidad. Estamos retransmitiendo aquí en Cali por Radio Integral. Pueden escuchar a través de www.radiointegral.com y también a través de 95.3. Así que adelante, pastor. Bien, hermanos de sala, tenemos el récord histórico aquí de 29 personas en sala, así que vamos a dar 3 oportunidades para que saluden, digan de dónde son, si quieren solamente saludar o comentar o preguntar sobre lo que se ha expuesto aquí de la Carta a los Hebreos. Micrófono abierto. Adelante, hermanos. Cambio. Vamos a ver si se animan, pastor. Un saludo, mis hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Marco, de la Ciudad de México. Cambio. Vuestro hermano Will, que Dios les bendiga. Cambio. Buenas tardes, hermanos, pastores. Bendiciones a todos los que están a la escucha. También saludando desde Panamá, Danitza Rodríguez. Cambio. Oh, se están animando, pastor. Amén. Los bendiga, hermanos. Al hermano Ángel de México, de la Ciudad de México, de Monterrey, Nuevo León. Amén, amén. A ver, hermanos, gracias por sus saludos. Gracias, hermanos. Pastor Osvaldo, salúdelos a usted a su vez y diga otra tanda de saludos porque son 29 hermanos. A ver si alguien más quiere saludar, comentar o preguntar. Cambio. Bueno, como al principio, ¿no? Mire, saludo cordial, abrazo fraternal para todos ustedes, nos alegra muchísimo. Esto, algún día nos va a tocar hablar aquí, yo alcancé a hablar un poquito basado en Romanos 16 en la iglesia sobre el salario emocional. Entonces, hablarle a los hermanos de lo importante que es la retroalimentación, el saludo, el dar gracias a Dios de saber que estamos yendo de continente a continente, al mundo entero. Que si en Jerusalén estuviera un mexicano, un colombiano que se va y viaja, pues allá nos estaría escuchando. Ahora, cuando nosotros estemos en Jerusalén, les prometemos que les vamos a transmitir la tacita de café desde Jerusalén y les vamos a decir, mire, aquí estuvo el Señor dando las instrucciones de las bienaventuranzas, así que vamos a compartir con ustedes desde este lugar. Así que mis hermanos, adelante con los saludos. Miren lo facilito que lo hicieron los hermanos, su saludo, su comentario es muy importante para nosotros, no para nuestro ego, sino para confirmar y otros hermanos que se animen también a participar. Un saludo cordialísimo para Georgina Borges, mi colaboradora aquí, ella es como Febe. Y ya está la lucha, pero ahí está bregando. Ahora me habló internamente. Tengo luchas para poder escuchar el programa porque de traslado de ciudad está a unos 250 kilómetros más o menos de aquí de nosotros. Pero de todas maneras está usted mucho más lejos, el hermano de España está más lejos, los de Argentina. Adelante mis hermanos, los escuchamos atentamente. Vamos a ver quién más hace uso del micrófono, pastor. Ya aprendí ahí. 29 hermanos. Y alguien más va a saludar seguramente. Bueno. Muy bien, vamos a redimir el tiempo, pastor. Saludamos a Rufina Alvarado, que está viendo el video, a Edgar Flaco Martínez, saludos, pastor Gamaliel y Osvaldo. Antonio Muniz, aquí escuchando, saludos. Rosa Parra, mi cuñada, escuchando y los demás. Bueno, pastor, entonces, dice, el Señor testificó, verso 4, juntamente con estos predicadores, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Pastor,
porque en mi arcaica Reina Valera quisiera que lo aclarara en diversas versiones para poder hilar el concepto, ¿no? Mire, porque vuelve a mencionar a los ángeles y el mundo venidero, pero que no los sujetó a ellos. ¿Qué dicen las nuevas versiones en Hebreos 2:5? Adelante, cambio. Bueno, en la TLA dice, Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. En este mundo, el jefe será otro. Versículo 6, pues la Biblia dice, Dios, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Voy con la NTV. La NTV dice lo siguiente, Pastor Gamaliel. Es más, no son los ángeles quienes gobiernan el mundo futuro del cual hablamos. El versículo 6, porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos o en el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Y voy con la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, versículo número 5, dice, Dios no ha puesto bajo autoridad, Dios no ha puesto bajo autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Qué bonito cuando uno discierne, entiende. Es como cuando le entregan a un niño un helado preferido. Así me siento yo con la carta a los hebreos, porque le estaba comentando a la esposa y a mi auxiliar Angélica, y yo, mire Dios cómo hace las cosas tan bien, que yo lo estudié en el instituto y de por sí que no, yo he transmitido, he enseñado todos los libros de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, preferiblemente el Nuevo Testamento, pero no había tenido el privilegio de coger la carta a los hebreos para compartir. Esta mañana, Pastor, me le eché un repaso a toda la carta para encontrarle cosas bien bonitas y gracias a Dios por eso. Cambio. Sí, Pastor, y miren, hay una gran diferencia cuando usted era joven y se quería comer el mundo teológicamente y se devoraba libros, pero no reparaba probablemente en lo que leía, o era lo que podía comer. Ahora ya con el paso del tiempo, con el trabajo del Espíritu Santo en su vida, en su corazón, y digo lo mismo para mí, porque es exactamente lo mismo, Pastor, mira uno cosas ahora que antes no miraba. Y quiero decirle que le vuelve a dar uno repasón a la Biblia y vuelven a salir cosas nuevas y dice uno, vaya, pero ¿por qué no me he dado cuenta yo de esto? Entonces, esta es una gran verdad. Nosotros somos los buenos de la película, Pastor. Permítame hacer esa expresión coloquial. ¿Sabe cómo se dice acá? Muy baja la expresión, pero sí, somos los chilos de la película. No sé cómo se diga en Colombia. Somos los meros, Pastor. Somos los que vamos a gobernar el universo. Esto es tremendo, Pastor. Yo no sé cómo se sentirá Gabriel, Miguel. Ellos están de acuerdo, pienso yo. Pero me hace falta corazón para asimilarlo. ¿A poco yo voy a reinar con Cristo? Bueno, es lo que dice la Biblia, Pastor. Cambio. Seguro que sí, Pastor. Es algo tan sorprendente, es algo tan grande, es algo tan tremendo que como que a usted le dijeran, bueno, Pastor Gamaliel, de ahora en adelante usted va a estar ahí cerca al presidente de los Estados Unidos. Hablando, si estuviera en Estados Unidos, o va a estar ahí al ladito del presidente de México. Oiga, pero ¿cómo así? Pues no vamos a estar al lado de mortales, vamos a estar al lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y usted lo decía, esto nos ayuda en nuestra autoestima. Por supuesto, Pastor, por supuesto. Aquí ya no más se van a volver a romper los espejos cuando nos asomemos a afeitarnos o las damas a maquillarse. No, los espejos van a quedar completos porque nos vamos a valorar. La aplicación es, si Dios me da tanto valor, si murió por mí, ¿cómo yo he de menospreciarme? ¿Cómo yo voy a ignorar
ese valor que Dios me ha dado. ¿Y cómo voy a ignorar esa gran oportunidad de estar con Él? ¿Cómo no voy a tener en cuenta que yo valgo, digamos así, más que los ángeles? Porque el Señor no murió por ningún ángel, murió por nosotros. Cambio. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Entonces, la primera versión que leyó me gustó, fue la que me gustó más. Dios no ha sujetado a los ángeles, el mundo venidero, sino al hombre. Por eso dice, testificó empero uno en cierto lugar, se refiere al Salmo 8, pastor. ¿Qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. A ver, aquí parece haber una contradicción, pastor. O somos mayores o somos menores. Acaba de decir que somos mayores y acaba de decir también que nos hicieron un poco menor. Esto hay que explicarlo, pastor, porque nos están oyendo todos. Bueno, ¿somos mayores o somos menores? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Después de su comentario, le ofrezco un texto para la explicación de que si somos menores, ¿en qué sentido? Y si somos mayores, ¿en qué sentido? Adelante, cambio. Bueno, le voy a leer aquí la TLA, versículos 6 y 7. Creo que aún nos podría llevar al número 8. Ahí tendríamos ya como la explicación. El jefe será otro, pues la Biblia dice, Dios, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi iguales que a los ángeles, nos tratas como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que existe, nos diste dominio sobre toda tu creación. Y si Dios le dio dominio sobre toda la creación, eso quiere decir que nada de lo creado queda fuera de su gobierno. Claro que todavía no vemos el que gobierne sobre todas las cosas. Le leo en la NTV. Versículo 6. Porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, o el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Dios habla hoy. Al contrario, en un lugar de las Escrituras alguien declara, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste, por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honor. Ahí le descubrí a usted el cambio. Sí, pastor, es que es por un poco de tiempo. Sí, definitivamente. Por eso dice Gálatas 4:1, en tanto que, es más, leámoslo, pastor, porque hablando de tiempo, es precisamente, mire, tengo dos textos. El primero sería segunda de Pedro 2:11, que quisiera que le diera lectura, segunda de Pedro 2:11, y el otro texto es Gálatas 4:1 y 2, para ver por qué somos mayores y por qué somos menores. Somos menores, según segunda de Pedro 2:11, en fuerza y en potencia, ¿no? Estamos sujetos a un cuerpo. A ver, léalo, pastor, por favor. Cambio. Bueno, dice aquí el 2:11, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 11. Bueno, le leo Gálatas, capítulo 4, el versículo 1, me dijo Pastor Gamaliel. Gálatas, capítulo 4, me
¿Me da la cita de Gálatas? ¿Cambio? Ajá, Gálatas 4, 1 y 2, pastor. Cambio. Bien. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada diferente de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Cambio. Ahí está, pastor. Mire, Jesucristo mismo fue hecho un poco menor que los ángeles, participó de carne y sangre, era mortal, se cansaba. Aquellos son mayores en fuerza y en potencia, pero eso es en la condición física, ¿no? En cuanto a la esencia del ser, es el Hijo de Dios, heredero de todo. Nosotros igualmente somos hechos poco menores que los ángeles. No tenemos la fuerza ni la potencia de un ángel, estamos sujetos, pero en esencia somos mayores por herencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Somos menores en fuerza y en potencia por un poco de tiempo, porque luego viene la resurrección y nos van a dar cuerpos semejantes a los de su gloria, pero por herencia somos mayores, porque somos los herederos. Lo que pasa es que estamos sujetos a un proceso de salvación hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando heredemos, mire las palabras del Señor cuando dice, y entonces mi Padre dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahí, pastor, vamos a tomar el reino y seremos mayores que los ángeles. Cambio. Al oír todas estas verdades, suena como fantasioso, suena como exagerado, como diría el Rabbi Pastor, como hiperbólico. Lo estamos extrañando por aquí. A ver, suena, uno dice, pero estos que se creyeron. Seguramente habrá alguien que de pronto se encuentra con nosotros, pero estos dos que se creyeron, no nos hemos creído. Somos lo que la Biblia dice. No es lo que yo crea, porque eso es lo importante. Lo importante aquí es que tengo que hacer una decisión. O creo lo que Dios dice de mí, o creo lo que yo pienso de Dios. Entonces, ese es el contraste grande que nosotros tenemos. Y mi sugerencia es que creamos lo que Dios dice de nosotros. Cambio. Así es, pastor, aunque nuestra mente como que no quiere aceptar, porque yo me doy por bien servido de haber sido redimido del pecado. Hay cantos que dicen, si no hubiera cielo, si no hubiera reino que heredar, me bastó tener al Señor en mi ser, porque en un mundo de tinieblas Él me dio luz. Oh, qué bueno. Pero, pastor, hay un mundo venidero que nos espera, hay un reino que nos espera, y estos son los misterios del reino. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pastor. Tenemos 2 minutitos. Quisiera darle el último comentario y lo espero mañana en la tacita de café para que siga creciendo nuestra autoestima por lo que dijo el Espíritu Santo a través de los profetas. Cambio. No, pues hoy ha sido una gran inyección. Esto me gustó más que cuando fuimos a comer allá con la invitación del pastor que nos llevó, donde fue tan rico que tuvimos que volver otra vez. Eso fue una experiencia bien bonita para la parte física, para el estómago. Pero esta palabra que Dios nos está dando hoy motiva, anima, fortalece, alimenta y le da a uno, es como cuando tiene bastante hambre y sed y recibe una buena comida y un buen vaso de jugo que lo fortalece y le dice, largo camino le resta. Así que, Pastor Gamaliel, esta carta a los hebreos va a traer para nuestras vidas y estoy seguro que a través de nosotros, para quienes Dios pone a nuestro lado, presencial o a través de estos medios, mucha bendición. Así que me resta decirles que desde Cali, Colombia, saludo cordial, abrazo fraternal, que Dios los bendiga y si Dios nos presta la vida, hasta el día de mañana. Cambio.
Ahí está la música promocional, la tacita de café con el pastor Osvaldo Arias, desmenuzando la palabra en el recorrido del libro de Hebreos. Muchas gracias, pastor. Gracias a los hermanos de sala, a los que nos siguen en la emisión. Olga Millán, Guillermo Martín, les saludo desde Funza, Cundinamarca, Colombia. Rufina Alvarado y mucha gente viendo la emisión. Los esperamos mañana para seguir en el libro de Hebreos. Oiga, pastor, la tacita de café. Dios le bendiga. Adiós, pues.